me ha quedado un poco corto lo que es ¿cómo diríamos? Tiempos antiguos, porque no solamente vamos a tratar de temas antiguos, sino que me ha parecido también importante ver cómo nos ha llegado también ya en épocas un poco más modernas. Por algún motivo nos vamos a centrar más en ciertos arquetipos antiguos. Ya aquí en la portada tenemos a 3 personajes, grandes hierofantes o arquetipos, o como queramos llamarlos, de la sabiduría ancestral, de lo arcano, del misterio, etcétera. Vamos a ver por qué se van desarrollando estos fenómenos y por qué fascina tanto a todo, o nos fascina tanto estos temas, ¿verdad que sí? Vamos a emprender un viaje. Os invito a que hagamos un viaje en el tiempo y en el espacio. Pues muy sencillo. Hay que prepararse, y antes de prepararse el viaje tenemos que conocer un poco ciertas pautas de los lugares que vamos a visitar, porque habrá veces que quizás estemos viendo una cosa que realmente no sea la que realmente es porque quizás tenemos una idea equivocada de lo que ahí está aconteciendo, y esto se nos va a dar en este viaje. Por eso vamos a prepararnos primero para el viaje. Y he elegido voy a parafrasear porque no extendernos demasiados en el tiempo. Allan Kardec, en sus obras póstumas hay una parte dedicada a las manifestaciones de los espíritus. Importante a tener en cuenta si vamos a hablar de mediunidad, evidentemente. Pues él allí nos está comentando cómo las almas o espíritus de los que han vivido constituyen el mundo invisible que puebla el espacio y el medio en el cual vivimos. Y de ahí resulta que desde que hay hombres hay espíritus, y que si estos últimos tienen el poder de manifestarse, deben haberlo hecho en todas las épocas. Es lo que comprueba la historia y las religiones de todos los pueblos. Estaba en los designios de la providencia poner término a la plaga de la incertidumbre y el materialismo por medio de pruebas evidentes, permitiendo que los que dejaron la tierra viniesen a testimoniar su existencia y a revelarnos su situación feliz o desventurada. Repito, estoy parafraseando un poquito estas palabras de Allan Kardec. En relación, esto es muy importante, lo que más quiero resaltar en esta conferencia es lo siguiente. Esa reacción constituye el origen de una inmensidad de fenómenos que fueron considerados sobrenaturales, porque no se conocía su causa. La acción del mundo invisible sobre el mundo invisible, o viceversa, o el invisible sobre el visible. Se da de las dos maneras, como es evidente. Dado que esa acción se funda en una ley de la naturaleza, los fenómenos que ésta produce nada tiene de sobrenaturales. Vamos a partir de aquí. Nada tiene sobrenatural. A nuestros tatarabuelos quizá le pareciese sobrenatural el conectar un aparato y estar oyendo la voz de un señor que está a miles de kilómetros de aquí. Sin embargo, está sujeto a unas leyes científicas y a una tecnología. Pues vamos a partir de que muchos o todos los fenómenos que de alguna forma relacionados con lo milagroso o lo misterioso se debe a un principio de causa y efecto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no se conoce esa causa, solo se ve el efecto. Por eso acaba pareciendo ser lo que no es. Todas las religiones se basan en la existencia de Dios. Ese porvenir que es el capital interés para el hombre se encuentra necesariamente ligado a la existencia del mundo invisible. De suerte que el conocimiento de ese mundo ha constituido desde todos los tiempos el objeto de sus pesquisas y preocupaciones. Pues la mayoría se sentían y nos sentimos, ¿por qué no? Atraídos, ¿por qué no decirlo? Atraídos por esos fenómenos que vienen desde, no sabemos, más allá del otro lado de la vida, del mundo espiritual, podríamos decir. El hombre tiene instintivamente la intuición, todos nacemos con esa intuición desde la época más remota de que hay un poder superior al humano,
que prácticamente es el que estaría guiando pues muchas de las cosas y fenómenos conocidos y que no conocemos. Esos fenómenos pasaron poco a poco el dominio de lo maravilloso a los efectos naturales, como hemos dicho en el caso de la radio. Luego vamos a ver un caso más concreto porque lo quiero ilustrar con el tema radio. Mi formación es como técnico de la informática, de la información y las comunicaciones. Un gremio que no existía cuando empecé a estudiar. Me formé al principio en la electrónica industrial y luego pasé al tema de imagen y sonido. Prácticamente trabajaba el sector de televisión y radio. Se ha ido quedando ahí de alguna forma, aunque he desarrollado más en el tema informático. Por eso me ha llamado mucho la atención explicarlo desde algo que todos tenemos en casa, esos aparatos electrónicos, que de muchas de las cosas que vamos a intentar explicar hoy, la vamos a sacar ese símil, porque a lo mejor con algo que tenemos en casa va a ser más fácil entenderlo. Por eso esos fenómenos que eran tan fantásticos, ahora ya lo vemos de forma más natural. Lo que hoy estamos viendo como sobrenatural, tengamos en cuenta que para mañana será de lo más natural y de lo más evidente, y nos diremos, fijaros, lo que pensábamos antiguamente es igual que ahora pensamos o recordamos nuestros abuelos que pensarían con esa caja que suena y que aparecen imágenes. Partimos, no existe lo sobrenatural, partimos a partir de ahí. Esa ley puede ser desconocida, el ser desconocida no exime de que sea real o que sea menos real. El tiempo se encargará de revelárnoslo todo. Incluso el Maestro Jesús dijo, si no lo hablaran, las piedras mismas hablarían. De alguna forma siempre se revela todo, a su tiempo, no cuando que nosotros queramos, cuando sea oportuno para la mayoría. El espiritismo tiene por base el conocimiento de las leyes que hasta ahora no se comprendían. No viene a destruir quizás esos paradigmas religiosos, sino a explicarlos, esclarecerlos y dar una explicación racional a esos fenómenos. Vamos a hablar de sacerdotes. Por eso, de alguna forma, vamos a enfocar luego un poquito el por qué se da esa situación o aparecen esos señores en la historia de la humanidad. Solo viene, hablando del espiritismo, a destruir las falsas consecuencias que de ellos se ha deducido en virtud de la ignorancia o de la interpretación equivocada de esas leyes. Es mucho más lo que viene explicándose. Para todos aquellos que de alguna forma se les esté despertando el interés en investigar, pues ya los he mencionado, está sacado esto de obras póstumas de Allan Kardec. Él dejó grandes escritos antes de desencarnar, que fueron publicados luego después, por eso ese nombre. Hablábamos del viaje. Bueno, yo creo que ya estamos preparados para el viaje y para saber con qué más o menos nos vamos a encontrar. No vamos a encontrarnos con cosas sobrenaturales, sino con cosas sujetas a ciertas condiciones. No lo tuvieron tan fácil antiguamente, porque a lo mejor podemos pensar, es que aquellos sabios o aquellos genios o aquellos magos tenían unas facultades mediúnicas mejor que las de ahora. Pues posiblemente no. Quizás necesitaban, nos ha llegado historias a lo mejor un poco, o sí, depende luego cada caso, pero en términos generales la mediunidad se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo según se ha ido desarrollando la humanidad, y eso es evidente. Pues invito a ese viaje épico a la historia. Nos vamos a trasladar a una época muy atrás, primordial de la historia de la humanidad, en la que las necesidades e inquietudes humanas había necesaria una conexión con lo divino en busca de respuestas de lo trascendental. Ellos nos dejaron escritos conocimiento y guía. A lo primero no. A lo primero había veces que la historia no se escribía, luego posteriormente se escribió. Pues muchas veces, a lo largo de ir de boca a boca, la historia que al final se escribe puede haber cambiado mucho, esto es evidente. Maestros, profetas, sabios, sacerdotes, druidas, chamanes, etcétera, de los cuales todavía hoy nos revelan y traen mensajes en diferentes formatos, son los mediadores de esos mensajes ancestrales, son los que transmitían la voluntad de Dios para el progreso de la vida.
que luego algunos nos contaran que era voluntad de Dios ciertas cosas, bueno, también tenían derecho a equivocarse, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, ni juzgarlos. La mayoría yo creo que trataban de hacerlo todo desde el bien y de la buena voluntad. Los egipcios, vamos a hablar de los egipcios de épocas más antiguas, de algunas veces prestaron ciega sumisión y obediencia a los oráculos, hasta el punto de creer que su felicidad iba a depender de la poco o mucho que el buey estaba comiendo, o de movimientos erráticos que tenía un cocodrilo. Bueno, eso a lo mejor estuvo ocurriendo, por lo que parece que ocurrió en cierta época. Egipto fue muy adelantado y imagino que esto estaba hablándonos de épocas muy atrás. Tuvieron que superar muchas trabas de creencias de alguna forma hasta que llegaron más o menos a lo que llegaron. Podemos decir de que aun debido a la gran cantidad y multitud de dioses que tenían, ya que mistificaban casi todo lo que tenían, fue a partir de que se vislumbró un poquito ya el monoteísmo, aunque no llegó a cuajar. Cuajó luego posteriormente en el pueblo de Israel, como veremos más adelante. Pero ellos también se lo tuvieron que trabajar. Sí, tuvieron grandes logros. Esto es un arquetipo, no quiere decir que haya sido un señor que hayas estado con esa cara. Hace referencia a pues unas cualidades, ¿no? Sería muy amplio entrar en ello. En la época griega, también aquí representada, es conocido el oráculo de Delfos, que hay aquí, que luego vamos a retomarlo un poquito, lugar donde se reunían para consultar a los sabios del más allá cuestiones trascendentales de sus vidas. Pero no estuvieron exentos en ningún tiempo, sobre todo también en el oráculo de Delfos y en otros lugares, de engaños y oportunistas y pícaros que con sus imposturas se reían y aprovechaban de los creyentes en el mundo espiritual y la necesidad de la comunicación con lo divino. Y esto ha hecho en algunas ocasiones daño y ha sido pruebas para muchos creyentes que les ha hecho debilitar su fe, pero luego todo se debe a unos principios de pruebas y expiaciones. Continuamos. Bueno, podemos hablar también de los sumerios. De Sumeria también hay escritos. Ellos tenían creencia de que había una inteligencia que había venido de otros lugares. Ya lo hemos visto también en otras conferencias. También es un arquetipo, no es que a lo mejor viniesen con este aspecto, pero traían esto que sí se sabe que tenía que ver con el conocimiento, con la piña, que de alguna forma introducían, como comentaban algunos investigadores, como si ese conocimiento se lo introdujeran justo ahí también, la misma glándula pineal con forma de piña también. Bueno, es una forma quizás de ilustrarlos, pero creo que en algunos aspectos se acercaban. Que ha habido una inteligencia de otros lugares fuera de la Tierra, pues ya casi lo tenemos asumido de que esto se está manifestando cada vez más. Vamos a continuar, porque cada tema se podría extender por una conferencia más cada uno. Abraham, que precisamente era de Sumeria, de Ur de Caldea, recibió un mensaje por seres espirituales para que se fuese a vivir a lo que era Canaán, a esta ciudad conocida como Salem, con un rey llamado Melquisedec, en el cual, pues, si no se sabe, Abraham era un militar y se puso al servicio del rey Melquisedec por ciertos problemas de paz, vamos a decir, en aquel lugar. Pero empezó a acontecer en la zona de allí de Canaán ciertos acontecimientos por los cuales ángeles o espíritus superiores llegan a ponerse en contacto con Abraham. La mediunidad era de tal forma que es que para ser vistos y percibidos se tuvieron que materializar. Es que hasta que no llevaba un rato hablando con ellos, Abraham, y ellos más o menos lo dijeron o lo intuyeron, él no se dio cuenta de que eran espíritus. Inmediatamente cuando Abraham se da cuenta, y quiero resaltar esto, de que son espíritus elevados, él se arrodilla a adorarles. Y ellos incluso en cuadros, no se ve bien aquí, en cuadros ya antiguos, el ángel o los ángeles dicen: levántate solo a Dios, a quien debes adorar.
Hemos de destacar que es muy importante que los espíritus elevados impiden ser mistificados o venerados, dando esto importancia mayormente y exclusivamente a Dios Padre Creador, la causa inteligente de todas las cosas. Y eso es bueno resaltarlo, porque si en otras épocas eso lo hubiesen tenido en cuenta, se hubiesen librado de ciertas creencias limitantes que llegaron a tener, llamámoslo así, lo llamamos como creencias limitantes. Llegamos a Israel, finalmente se establece ya el monoteísmo en la nación de Israel, dentro de lo que también se conoció como una de las razas adámicas, en la cual pues a través de Moisés llega una primera revelación, en la cual pues había falta una conexión entre Dios y los hombres y un mediador. Es a partir de aquí que lo que nace, por lo menos en Israel, ya existía en otros lugares, existía en Egipto, existía en Sumeria, el factor del sacerdote. El sacerdote, ¿cómo lo podemos definir? ¿Por qué no definirlo como un medium? Un medium, pero que con unas facultades mediúnicas, sí, quizás por encima a los de la mayoría, pero sin embargo, todavía, debido a que la humanidad le quedaba todavía mucho por evolucionar, pues tenía también él sus limitaciones. Se le da ayuda desde el mundo espiritual para que los sacerdotes, mayormente el sumo sacerdote de Israel, pueda conectar con lo que es los mensajes del mundo espiritual. Aquí vemos a Moisés ordenando a Aarón como sacerdote. El servicio en el templo debían de ser, estaba encargado de la tribu de Leví. Cada tribu de Israel tenía su trabajo. El servicio ministerial del templo era de los levitas, pero el sumo sacerdocio debía ser del linaje de la familia de Aarón. Lo establecieron así, pues bueno, pues ahí fue de alguna forma descrito así por algún motivo que a lo mejor desconocemos. ¿Y quién no ha oído hablar de Busca el Arca Perdida? Se ha mostrado mucho el tema del Arca de la Alianza en películas, ¿verdad? El Arca de la Alianza lo vamos a entrar un poquito, cómo estaba hecho y cierta fenomenología y debido a qué podría haber sido eso. Todo esto que les estoy explicando es desde el punto de vista de estudio que he podido ir realizando a lo largo de ciertos años. No quiere decir que sea el correcto, el exacto o que esté en posesión de la verdad absoluta. Es, a mi entender, una de las tantas posibilidades que podríamos dar como explicación a fenómenos que de una otra manera nos hubiesen parecido casi increíbles de entender. El Arca del Pacto o Arca de la Alianza está escrito en el Éxodo, sí, escrito por Moisés, en la parte final cómo iba a ser construida. Primero se construye de madera de acacia, luego se forra exteriormente por manos de orfebres de oro. Por dentro también se forra con oro. Se ponen 4 anillas, 2 por un lado y otras 2 por el otro lado. Ojo que aquí habría que meter barras, unas barras de acacia, de madera. Y bueno, vamos a decir que debería de ser aislante a los efectos eléctricos. Importante a tener en cuenta, aislante ante los efectos eléctricos. Y si hablamos de electricidad, hablemos a un israelita de entonces de lo que es un efecto eléctrico. Lo conocemos ahora mejor, ¿verdad? Vamos a ver algunas de las cosas que ocurrió con el arca. Algunos han hablado de que es un condensador. Yo, por las propiedades eléctricas que tiene, no me atrevería a decirlo. No sabemos todo lo cual estaba hecho. Hay un detalle muy específico de cómo fue construido o debía de ser construido en el libro de Éxodo, pero evidentemente creo que muchos datos irrelevantes para la época o para el resto del pueblo no se dan. Así que podría llevar más cosas, sobre todo en la tapa, que no se especifican. Ya es irrelevante, esto es a título anecdótico lo que estamos hablando, pero sí, de alguna forma, yo entiendo de que había envuelto una energía eléctrica o un cúmulo de energías como energía eléctrica, energía magnética, luz polarizada
una luz polarizada es un rayo láser. Un rayo láser se utiliza en medicina, enfocado a un lugar del cuerpo, puede hacer de que un cálculo renal estalle e incluso desaparezca sin hacer daño al riñón. De alguna forma, a lo mejor ya de mundo espiritual, tengamos en cuenta el factor rayo láser. También el Maxer. ¿El Maxer qué es? El Maxer está fundado en el funcionamiento del fenómeno de emisión estimulada de radiación, enunciado por Albert Einstein en 1916, y de alguna forma un Maxer recibía unas microondas, las amplificaba y las lanzaba. ¿Parece extraño eso? Bueno, eso es lo que está ocurriendo en nuestros teléfonos móviles. Funcionan por microondas y a esos teléfonos les está llegando lo que les llega: comunicación, imágenes y sonido. Pues de alguna forma algo similar estaba ocurriendo ahí, porque esto podríamos decir que sería la batería del sistema, entre otras cosas. Se le ha dado mucha importancia al poder militar de este objeto, pero ha sido para lo que menos ha sido utilizado. Y se mira la historia del antiguo Israel, ha sido más utilizado a lo largo del tiempo como objeto de comunicación o energético que quizás como un objeto militar. ¿Por qué objeto militar? Porque si estamos hablando de microondas, habéis visto alguna vez estas copas que algunas veces las someten a cierta vibración sonora hasta que la copa estalla. Eso se debe a que la frecuencia atómica, por decirlo así, o la frecuencia de esa copa X del cristal es X, ¿no? Y si un sonido alcanza esa frecuencia, produce eso, hace estallar la copa. Eso lo habréis visto en muchas ocasiones. Un poco es lo que ocurre, o posiblemente haya ocurrido, cuando Israel lleva este arca a las puertas de Jericó, que se derriba la muralla. No es algo directo que salga del arca, porque hay grandes gritos, toques de trompetas, que si un dispositivo que hubiese cercano hubiese filtrado el ultrasonido de esas voces y de esos cuernos tocando a una frecuencia prácticamente inaudible para el oído, pero que afectara a la molécula de las piedras de esa muralla, fácilmente las hubiese hecho estallar. Y estamos hablando ya de métodos que actualmente están experimentando el ejército en diferentes partes del mundo. Destruir a base de ultrasonidos, o simplemente meter un ultrasonido hacia la gente para que la gente se le vaya la cabeza de alguna manera, ¿no? Vemos que de alguna forma sí, podrían haber sido milagros, pero pueden ir encajando todo esto con efectos naturales. La gran pregunta: ¿fue toda la historia del Arca del Pacto tal como nos la han contado? Bueno, dejámoslo ahí, ¿no? Pero si algo de verdad tiene, pues asociado a algo natural, a mi opinión, sí. Efectivamente había también una clara instrucción de no tocar el arca. Por eso había que llevarlo con estas barras. Hubo una ocasión en que porteaban el arca, y algunas veces los portadores dieron un traspié, parecía que el arca se iba al suelo, y un señor que estaba cerca le plantó la mano para que no se cayera y cayó fulminado, como si fuese una descarga eléctrica. Muchos pensaron: ha sido un castigo de Dios por haber desobedecido. No creo que Dios castigue de una forma tan desproporcionada un acto de bondad de un momento dado para que no ocurriese algo malo, pero sí puedo pensar que fue un accidente fortuito, de mala suerte, que igual que a alguien le cae un cable de alta tensión encima, pues lo fríe. Pues algo parecido le debió ocurrir a ese señor. El Arca de Alianza debía de situarse en la zona del santuario. Primero se creó un tabernáculo portátil de tela, en el cual hay un santuario en el centro, y en ese santorum era donde iba el Arca del Pacto, donde se hacía la conexión, de alguna forma, con el mundo espiritual. Solo podía entrar el sumo sacerdote. No vamos a entrar mucho porque si no se nos va a ir el tiempo. El sumo sacerdote debía de llevar una indumentaria de alguna forma que primero al propio sumo sacerdote le preparase mental y físicamente y le armonizara. De alguna forma la pureza mental podéis
con la mitra de lino fino sobre la cabeza para que su mente no divagara a aquello donde no debiera estar pensando en el oficio que debería de hacer. El propósito, en la diadema de oro había una inscripción que era Karush Yuhebauge, que hacía referencia a la santidad de la divinidad con la cual iban a conectarse. ¿Cómo llaman? Yavet, posiblemente, no se sabe exactamente el nombre de Dios en hebreo, porque lo que es el tetragramaton en su momento quitaron las vocales, así que nos faltan datos para saber leer exactamente, pero sí hace referencia al nombre de Dios. En algunos lugares los han traducido como Elohim, pues con los Elohim o los espíritus debía de conectar, o se supone que debería de conectar el sumo sacerdote. El que llevara calzón de lino fino, una túnica también de lino fino, hacía pensar en la pureza que debía de llevar. Llevaba luego una vestidura azul sin mangas, con dobladillas en forma de campanillas, no sé si aquí lo ven. El caso es que por donde iba pasando el sumo sacerdote se le oía venir, se le oía irse. Si estaba en el santuario trabajando desde fuera le oían, ¿no? Armonizaba el lugar pues con incienso. Pues ya casi nos están viniendo la mente quizás de un sacerdote de las iglesias modernas, ¿no? Pues todo se remonta a esos tiempos antiguos, ¿no? Era el efod y el cinturón lo que le daba el carácter de ministro para ejercer un servicio ministerial, espiritual en el templo. Llevaba unas sombreras de ónice, llevaba 6 nombres aquí, eran 6 tribus de Israel, y aquí las otras 6 que se situaba ahí. Prácticamente podríamos decir que ahí se estaba sintonizando al lugar donde deberían de llegar los mensajes, pueblo de Israel. ¿Cuál debería de ser el resultado de ese mensaje? Iba a aparecer en el pectoral 12 piedras, una por cada tribu de Israel, diferentes piedras, y si las miramos ya en un punto más de laboratorio, son elementos o compuestos de la tabla periódica de elementos que tenemos actualmente, con sus propiedades atómicas, valencias, etcétera, ¿no? Cada uno con una característica concreta que ante ciertas circunstancias iba a responder de una manera o de otra. El Urim y el Tumim, podríamos hablar de cierta dualidad, es muy amplio que se podría hablar de estos elementos, pero bueno, vamos a hablar de una dualidad para que se creara esa conexión, como ese polo positivo, ese polo negativo, es lo más fácil que se me ocurre para explicarlo en ese momento. Eso no quedaba a la vista, ya que en el pectoral aquí lleva unos bolsillos donde se ponían estas 2 piedras, estos 2 cuarzos, ¿vale? Bueno, hasta ahí, vamos, ¿nos queda algo? No. Todo iba sujeto a unos propósitos, a un estado mental, que era un estado mental y asepsia mental. Importante para el sumo sacerdote también era que entrara al santuario, al Santísimo, de alguna forma descalzo, estaba pisando tierra santa. A lo mejor tenía que estar con los pies al suelo para poder tener mejor conexión con lo divino. Pues de alguna forma podría ser también algo así. Todos son hipótesis, no quiero dar a entender con esto de que crear un paradigma ni nada parecido. Coincide también con otros estudios que se han hecho. En esto sí hay controversias, porque a la hora de colocar las piedras deben de tener un orden. Los hebreos escriben de derecha a izquierda y en Occidente de izquierda a derecha. Pues habrá ilustraciones aquí en Occidente que han colocado las piedras al revés, o quizás son ellos los que lo han colocado. Ya da igual, porque este aparato, vamos a decirlo así, ya no funciona. Pero si estaba sujeto a unas leyes naturales, evidentemente, es que cada vez estoy más convencido de ello. ¿Cómo funcionaba? El sacerdote se situaba en el Santísimo y hacía una oración de petición de ayuda a Dios sobre un tema o un problema que estuviese teniendo el pueblo de Israel, o un miembro de allí, ¿no? de la nación, y él hacía esa oración. Esa era la línea de comunicación más efectiva, la que hacía el sacerdote en una oración hacia Dios, y ya está, llegaba fácilmente.
sino a través de otros espíritus elevados, ese mensaje llegaba. Era más difícil desde el mundo espiritual comunicarse con el mundo material cuando todavía les faltaba mucho por desarrollar en mediunidad en esos instantes aquel pueblo y en aquel lugar. Por eso, de alguna forma, cuando el sacerdote habla desde el Arca del Pacto situada en el Santísimo, la pieza principal del Arca del Pacto, no lo he comentado antes, es la tapa llamada propiciatorio. En el propiciatorio había dos figuras de dos querubines con las alas extendidas. Las alas de los ángeles se refieren mayormente a la velocidad de respuesta, de alguna forma. Iban a un lugar, no quiere decir que es que evidentemente llevasen alas, eso lo tenemos claro y eso creo que ya lo conocemos. Pero de alguna forma, para ilustrar esa forma arquetípica de los querubines, que era como una acción de protección, porque en el centro del propiciatorio se proyectaba una luz que sí era visible, se le conocía como la luz Sequinat, que significaba que era la presencia de Dios en ese lugar, que quien llegara a ese lugar de alguna forma podía comunicarse y podía efectuarse, no cualquiera, tenía que ser sumo sacerdote. Si entraba alguien que no fuese sumo sacerdote, estaba expuesto a radiaciones posiblemente. Vamos a decirlo así claramente, a lo mejor alguna radiación, no estaba protegido o no funcionaba. Lo más fácil es que no funcionara. La luz Sequinat de alguna forma haría una interacción con la frecuencia molecular del Urim y el Tumim, del cual ese mensaje ya codificado o grupo de mensajes codificados pasaba a los hombreras, y ya de las hombreras que iban comunicadas. Todo está engarzado en oro, ¿no? Había una conexión con el pectoral del juicio. Pues esto se encendía. Dependiendo del resultado del mensaje, se encendía en cierto orden y algunas se encendían, otros no. Como llegaban letras de los nombres de las tribus de Israel, el sumo sacerdote decía que el Espíritu Santo le ayudaba a decodificar ese mensaje. Hacía falta una codificación que llegaba del mundo espiritual y una decodificación. Esto también ya es lo que ocurre con las ondas de radio. Muchas veces las ondas de radio vienen codificadas y el aparato las decodifica para hacerlas audibles. Algo similar podría estarse dando. Ya digo que bueno, quizás en un futuro, si fuese necesario, se los contara más o se encontrarán más respuestas a todo esto. En el siglo XX se conocieron las propiedades piezoeléctricas de muchos materiales, sobre todo del cuarzo, como al ser sometidos a una corriente eléctrica vibraban. Pues quizás ya de alguna forma nos está dando una respuesta a lo que estaba ocurriendo en este, podemos llamarlo ya display de alguna manera. A conseguir una frecuencia patrón podría ser una frecuencia ya modulable, que coincidiese con una frecuencia etérea que llegara desde otro lugar, desde un emisor. En cuanto coincidían las frecuencias, sintonizaba y era escuchado en un aparato llamado superheterodino. Bueno, parece un nombre muy trabalenguas, porque el efecto que se producía, el efecto físico que se producía es superheterodino. Pues esto es un superheterodino, vamos a llamarlo como lo llamamos en casa, un aparato de radio, vale, casi mejor diría yo. Pues ese era el efecto que se conseguía con estos componentes electrónicos. Están ya en desuso, porque igual que quedó en desuso el pectoral del juicio, se nos quedó en desuso estos cuarzos, porque ya la electrónica es digital y ya no recibimos. Todavía algo se recibe en frecuencia modulada y en onda media, pero está en desuso. El mundo va evolucionando y cosas que anteriormente nos servían para comunicarnos, ahora cada vez están quedando más obsoletas. ¿Se puede pasar mensajes a través de la luz? ¿Puedo lanzar yo un rayo de luz con mensajes? Bueno, ¿sabéis que lo tenemos en casa casi todos? A través de la fibra óptica, una fibra de vidrio, de alguna forma por impulsos de luz, estamos recibiendo las señales de internet. Y es un conductor, no es eléctrico, es de luz, de alguna forma, por lo cual estamos recibiendo
la señal de internet. Y todas las comunicaciones, mayormente casi todas las comunicaciones a nivel mundial se está haciendo entre microondas, a través del espacio y a través de estas conexiones. No vamos a tratar nada más, sino es dar una explicación técnica a ciertos fenómenos. En nuestro viaje podemos conseguir encontrarnos con Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, conocido por los griegos, asociado a Thoth el Atlante, quizás también en Imhotep. Hay muchas cosas de las cuales nos hace pensar que quizás era el mismo personaje. Se nos habla de alguien que llegó de un lugar, de otro lugar que no era la Tierra, que enseñó a la raza humana a escribir, entre otras cosas, asociado también a los principios también herméticos. Imhotep también enseña la escritura, pues hay varias cosas que coinciden, y fue el primer constructor de las pirámides en Egipto. Era el mismo posiblemente. Lo que no se sabe es si era el mismo en la misma época, conocido con diferentes nombres por diferentes culturas o en diferentes reencarnaciones, pero sí ya empiezan a llegar hombres sabios. Vemos aquí, entre otras cosas, que caracterizaba a Hermes Trismegisto era el caduceo y el conocimiento de los astros. Caduceo también lo lleva Mercurio. También está asociado de alguna forma a Hermes Trismegisto. También asocian a estos personajes con Enoc. O es un arquetipo o fue alguien muy sabio que nos dejó mucha información a través de las enseñanzas herméticas. Ha habido confusiones también. Muchas veces se ha asociado al caduceo con el símbolo de la medicina, cuando realmente es el símbolo del comercio, quizás también de la ciencia. El de la medicina es la vara de Asclepio o vara de Esculapio, muy parecida también. Pero bueno, aquí nos una explicación de cómo muchas veces interpretar los símbolos y las cosas, cada uno lo ve de alguna manera diferente. Aquí a lo mejor pues está más asumido, pero a lo mejor en América sigue siendo este el símbolo de la medicina. Bueno, tampoco es muy importante, ¿no? Pero sí que habían personajes que de alguna forma estaban ligados a traer ciertos conocimientos del mundo espiritual a la humanidad para que avanzara. Maestros antiguos de Oriente también tenemos a Budai. Muchas veces se ha confundido a Budai con Buda, pero eran diferentes personajes, ¿no? Budai, tengo por aquí alguna nota, hace referencia a la escuela budista de Mahayana y le consideran como una encarnación de Maitreya. Bueno, alguien que quizás trajo enseñanzas filosóficas y morales en su día. Pero aquí tenemos a Buda Siddhartha Gautama, que no tenía que ver, aunque coincidían en muchas cosas, porque finalmente todo lleva atisbo de verdad. Nada lleva la verdad absoluta, pero cada enseñanza lleva un atisbo de esa verdad. Cuando ya hay enseñanzas que van coincidiendo unos con otros, pues ya de alguna forma se va afianzando. Confucio, gran filósofo, del cual a través de su filosofía y sus enseñanzas se crea el confucianismo. Y luego Lao Tse, también un líder religioso y filosófico que enseñaba siempre de palabra. Todo era de palabra, no escribía nada, hasta que al final hay un momento en que algunos relatos sostienen que él viajó hacia el oeste montado en el búfalo de agua a través del estado de Qin y llegó al paso del Sangu, y allí el guardián de aquel paso, no estaba hablando nada alegórico, era un lugar que él llega y ese guardián le dice: maestro, vengas a mi casa a vivir durante un año y por favor escriba todo lo que sabe, no nos ha dejado nada escrito. Le convenció. Finalmente el maestro se dejó convencer, mejor dicho, y fue cuando escribió el Tao Te Ching, uno de los grandes textos espirituales que podemos disponer de la filosofía oriental y origen del Tao. Los profetas bíblicos. Tenemos a Daniel. Daniel estaba deportado en Babilonia. Fue cuando Israel fue deportado a Babilonia.
Él era vidente, tenía visiones, tenía sueños, y uno de sus mensajes, en el cual aparece una escritura, dice Menet, Menet, Kelur Parsin, en el cual dice: tu reino ha sido medido, ha sido hallado deficiente y va a ser eliminado de alguna manera. Tu reino será entregado a los medos y los persas. Bueno, pues el que Daniel dijera eso a Belsasar le trajo duras consecuencias. Algo a lo que se exponen los profetas y los medium, que luego reciban alguna represalia. Efectivamente, luego fue Darío quien invadió Babilonia y pasó al imperio medo, posteriormente persa. De ahí el botón que no es. También tenemos a Ezequiel. No vamos a entrar en toda la parafernalia de las visiones de Ezequiel porque son muy profundas y pocas teologías se ponen de acuerdo en algunas cosas. Pero sí se puede decir que de alguna forma sí tiene visión de lo que es el mundo mayor, de que hay espíritus más elevados, medios y algo menos, pero dentro ya del mundo espiritual alto, ¿no? Y cómo, dependiendo del grado de evolución que ellos tenían una tarea o tenían otra, y de alguna forma ahí se expresa el orden celestial, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? El orden en el mundo espiritual ya promovido desde la alta divinidad de Dios Padre, y también a través de su Hijo, nuestro Maestro Jesús, para que todo vaya acorde de una forma seria y eficaz. Podríamos decir que lo que transmite Ezequiel a grandes rasgos es eso. Coinciden muchos arquetipos de Ezequiel con Juan, que también es alguien al que me gusta mucho resaltar, porque ocurrió lo mismo que con Abraham. Cuando Juan se da cuenta, cuando está escribiendo el Apocalipsis, que es un ángel, un espíritu superior, el que le está dando ese conocimiento, se arrodilla ante él para adorarle, y también, tal como viene este cuadro, y se dice en las escrituras, el ángel le dice: Juan, levántate, es solamente a Dios a quien debes de adorar. Un punto más en el cual se reafirma que desde el mundo espiritual los espíritus elevados, sobre todo, no dejan ser mistificados ni adorados, y muestran su humildad como obreros en la obra de Dios en el universo y para el bien de todos. Eso es algo también muy a destacar de todas las cosas que vienen a lo mejor en el libro de Apocalipsis. Esta es una de las que más atención me ha llamado. Juan el Bautista, último profeta, podríamos decir, del Antiguo Testamento, o el primer profeta, o de los primeros profetas del Nuevo. Él ya no iba a poder profetizar, va a venir el Mesías, sino el Mesías ya está con nosotros. Ya él profetizó de que el Maestro Jesús había llegado. Y os invito a que podáis examinar la historia de una de sus anteriores reencarnaciones, el profeta Elías, también con gran poder sobre el mundo natural para poder explicar lo que era espiritual. Medium, pues los profetas podríamos poner que eran grandes mediums que hubieron en la historia de la antigüedad.